Buenos días, queridos amigos. Nuevamente nos encontramos para nuestro espacio de diálogo basado en la palabra de Dios en esta serie que hemos titulado ¿Qué es el cristianismo? ¿Cuáles son las características del cristianismo? Y estamos nadando, buceando, reflexionando, indagando, investigando en los documentos más antiguos del cristianismo, son los evangelios, que son las epístolas, que son finalmente los escritos del Nuevo Testamento. Sobre la base de esos documentos estamos construyendo la fe de la iglesia primitiva. En un tema anterior hablaba con vosotros acerca de la esperanza en la segunda venida de Cristo y qué relación tiene la segunda venida de Cristo con la resurrección, con la inmortalidad, con la vida eterna. Hoy permitidme que avance un poco más en la reflexión de este tema para profundizar un poco. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, versículos 28 y 29, nosotros encontramos una declaración que dice que cuando el Señor regrese, el Hijo del Hombre vuelva, eh, los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán unos a resurrección de vida y otros resucitarán para perdición eterna. Por lo tanto, Jesús menciona algo que es interesante en relación con su segunda venida, porque dice, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Hoy quiero reflexionar contigo acerca de dónde van los muertos cuando mueren, qué creía la iglesia primitiva. Para esto tenemos que irnos un poco atrás en el tiempo, cuando nosotros investigamos los documentos del Antiguo Testamento, el libro de Pentateuco, que es lo más antiguo que tenemos, hacia el año 1500 a.C., y luego leemos los libros proféticos, nosotros no encontramos nada semejante a la idea de la inmortalidad del alma. De hecho, lo que se presenta en libros, como puede ser el libro de Eclesiastés, con claridad bastante meridiana, es que la muerte es un estado inconsciente. Salomón en el libro de Eclesiastés escribe con claridad, los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben porque su memoria es puesta en olvido. A lo largo de todo el periodo del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel no creyó parecido, nada semejante a una vida más allá de la muerte, a una vida de ultratumba, en un concepto semejante al de la inmortalidad del alma. No encontramos eso en el Antiguo Testamento. Tampoco encontramos completamente desarrollada la idea de la resurrección. Es cierto que en algunos pasajes del libro de Job encontramos esta idea, también en algunos pasajes del libro de Ezequiel o de Isaías, pero tampoco es algo que está plenamente desarrollado en el Antiguo Testamento. Lo que sí queda claro a lo largo de todo el Antiguo Testamento es que la muerte es lo inverso a la vida, así como en Génesis capítulo 2, versículo 7, se habla de la creación del hombre, de la unión de la parte material del ser humano con la energía divina, ¿no? Da como resultado un ser viviente, una persona viviente o un alma viviente, porque un alma viviente no es algo que está dentro del ser humano, es el ser humano, según Génesis capítulo 2, versículo 7. La muerte sería lo opuesto. El libro de Eclesiastés en el capítulo 12 dice que el cuerpo vuelve al polvo y la energía, el espíritu, vuelve a Dios, pero ese espíritu, ese ruaj, no es otra cosa que la energía que Dios da para vivir. Quizás un ejemplo para poder entenderlo esto con claridad sería pensar en una bombilla de luz unida a la energía, da la luz. La bombilla sin energía no tiene luz. Lo mismo pasaría con nuestro cuerpo sin la energía de vida. El espíritu es la energía de vida que Dios nos da. Cuando Dios retira esa energía, no hay más luz, no hay más vida. Entonces, nosotros no somos almas vivientes, no tenemos un alma viviente, somos almas vivientes. Por lo tanto, no hay nada como la inmortalidad del alma. Cuando el ser humano finalmente muere, muere completamente. Pero luego del exilio babilónico, en Babilonia, muchos judíos aprendieron acerca de la inmortalidad del alma, porque los babilonios creían en la inmortalidad del alma. Y esto causó un impacto muy grande en el pensamiento teológico judío. Y a partir de la invasión de los griegos en Judea, los griegos aportaron mucho más acerca de la inmortalidad del alma, aportaron las ideas platónicas sobre el alma y el cuerpo,
Y esta idea de la inmortalidad del alma y de la supervivencia del alma más allá de la muerte se arraigó en el pensamiento judío. Cuando viene Jesús, en ese contexto que se llama el judaísmo tardío, el judaísmo del siglo I de la era cristiana, la mayoría de los judíos creían en la inmortalidad del alma. Había un grupo que eran los saduceos, los de la clase sacerdotal, que no creían en nada parecido a la inmortalidad del alma. Pero el mayor grupo, el de los fariseos, sí creía en la inmortalidad del alma y la mayor cantidad de las personas del pueblo también. Entonces, esto lo encontramos. Nosotros encontramos que en el Nuevo Testamento los discípulos a veces se refleja esta idea de que ellos creían en la inmortalidad del alma. Vemos a Jesús caminar sobre las aguas en el relato que encontramos en los evangelios y los discípulos creían ver un fantasma. O cuando Cristo resucita, creen que ven un alma, un espíritu desencarnado, un fantasma. Cristo tiene que comer delante de ellos para que ellos vean que era de carne y hueso, que era un ser real. En la parábola del rico y Lázaro también hay reflejos de esta idea de que los muertos sobreviven y algunos van a un castigo eterno y otros al seno de Abraham, que era una manera judaica de expresar el cielo, ¿no? O sea, estas ideas se reflejan, porque el Nuevo Testamento también refleja lo que la gente creía, pero esta no era la idea de Jesús. Jesús, cuando habla de la muerte, y lo encontramos en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, identifica la muerte con un sueño. Cada vez que él se encuentra con un muerto, por ejemplo, cuando va a resucitar a la hija de Jairo, dice, la niña no está muerta, la niña duerme, ¿no? O sea, finalmente para Cristo la muerte es un sueño. Él se identifica con la posición del periodo anterior al exilio babilónico, sosteniendo que la muerte era un sueño. En ninguna parte del Nuevo Testamento nosotros encontramos que se dice que el alma es inmortal o que cuando una persona muere va al cielo, tampoco al infierno. Cuando la Biblia habla del lago de fuego y azufre, es un lugar que aparece al fin de la historia de la salvación. Es el lugar donde el autor del mal, los ángeles que lo siguieron en su rebelión, y aquellos que se han identificado con el mal perecen en ese acto en que Dios destruye el pecado y todo lo que tiene que ver con el pecado, en el acto en que Dios aniquila el pecado. Por eso se habla de aniquilacionismo. Dios aniquila el pecado. El problema es que aquellos que se han identificado con el pecado forman parte de la aniquilación del pecado. Por eso, como dice el libro de Malaquías, capítulo 4, no queda ni raíz del pecado, Satanás es la raíz, ni las ramas, todos aquellos que se identificaron con la raíz. Serán ceniza, dice el libro de Malaquías, bajo la planta de vuestros pies, ¿no? Entonces, evidentemente, hay una destrucción del pecador en el contexto de que se ha identificado con el pecado y con el autor del pecado, pero eso se produce al fin de la historia de la salvación, luego de que se cumple la segunda venida de Cristo, el milenio, una serie de eventos que mencionan las Escrituras. Por lo tanto, cuando las personas mueren, no se dice que van al cielo, tampoco que van al infierno, mucho menos que van al purgatorio. Eso es un término que ni siquiera existe a lo largo del Nuevo Testamento, ni mucho menos la idea de un purgatorio. No necesitamos purgar nada después de la muerte, porque si en vida creemos en Jesús, tenemos vida eterna. Así que no hace falta purgar nada. Dios nos da una vida de oportunidades para que podamos salvarnos, e hizo todo para salvarnos en la persona y en la obra de Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Por eso, cuando el Hijo del Hombre regresa, cuando se da la segunda venida de Cristo, los que están en los sepulcros, no en el cielo, no en el infierno, no en el purgatorio, oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que fueron creyentes e hicieron lo bueno siguiendo a Jesús, resucitarán para vida eterna. Lamentablemente habrá una resurrección de los impíos, es cierto, pero cuando Dios aniquile, termine con el problema del pecado y ellos, como finalmente se identificaron con el mal, serán como si nunca hubieran sido. Habrá una aniquilación de todo lo que tiene que ver con el mal, con la impiedad y con el pecado. Entonces, la fe de los primeros cristianos tenía que ver con la muerte como un sueño. Por eso es importante que recordemos esto. Los primeros cristianos recobraron la idea de la muerte como un sueño, la idea del estado inconsciente de los muertos. Vieron en la segunda venida de Jesús la liberación completa de ese estado de inconsciencia. Es ahí, con la segunda venida de Cristo,
cuándo se recibía plenamente la vida eterna, cuándo se volvía a vivir. No debemos temer a la muerte. La muerte finalmente es un sueño profundo. No tenemos conciencia absoluta de nada en el momento de la muerte. Pero lo maravilloso es que cuando nuestros ojos se abran nuevamente en la gloriosa mañana de la resurrección, veremos cara a cara a aquel que ha sido el objeto de nuestra fe y de nuestra confianza, a Jesucristo, y viviremos eternamente al lado de Jesús. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.